Para que não te conheça, em time-out, porque em time-out há nós também tem head coach de deporte, o único deporte que logra sacar, ganha medalha aí na Rio Grande do Sul. Nós se referindo ao head coach de taekwondo, com o senhor Theo Rodrigues, que ainda logra medalha de bronze, com o nosso atleta top de taekwondo aqui no Rio, com o Stuart Smith. Nós temos um time-out. Quando nós vamos back, nós estamos conversando com o Theo Rodrigues. Televidente, danke por estar con nosotros, junto con Theo Rodríguez, coach de taekwondo. Para comenzar, Theo, para bien, el logro aquí para sobre que taekwondo logra sacar de Aruba en el norte sur con medalha bom merecido, o sea, que se viene de 3 medalhas con Stuart también con el norte sur. Tiene un plata, 2 bronce. Mas quiere que te vea oro, aliás, quiere que manera que la voy a preparar. Sí, no se prepara en México. Ahora más llega Yanán, Julio Bisami, el negro va a sacar oro. No estaba tan seguro que iba a ser oro. ¿Qué pasa? Contame qué pasa. Lo que pasa es que Cordabón, el momento que más llega, mi tata está guardando el momento del congresillo para mí va con qué atleta o con qué país te cae. Ahora no se llega al congresillo, que el congresillo llega, Mari Pará, que tiene 10 personas en la categoría de más de 80. Entre los 10 que habían 3 con ranking mundial. Wow. Entonces, ahí nada más Pará, que ya Argentina era uno de ellos. Argentina es uno de los rankings, Brasil del ranking y Venezuela. Le ganamos a 2. La suerte es que nosotros caímos en el primer, yo más pronosticar, si a no se cae en la categoría abajo, no estaba me coge como un calentamiento. Sobre de 10 que no estaba tata, mi povisa que tata tiene 3 favoritos, pero no, eran 4, porque Smith era uno de los que estaba temible para nada también. Mi son cosas que no está pensa arriba Brasil, arriba Argentina, arriba Venezuela también estaba pensa arriba. Sí, no conoce Smith. Smith no conoce Smith capa. Y está un atleta que estaba favorito ya que la vira en la haya bronce y en la haya plata en diferentes competencias de los Juegos del Sur. Y ahora se llega, brinca contra Surinam. El primer pelea fue contra Surinam. Nos gané Surinam 6-0. Okay. De una manera fácil. Surinam, no fácil, pues ahora atleta también. Pero peleando, sí. El Surinam hace su mayor esfuerzo para no gordo hacer tantos puntos, pero realmente Smith estaba demasiado buen entrenar. O sea, logra pasar a la siguiente vuelta, ahora más gana Surinam, nos va a ir un viaje más en camerino, nos comienza a train back, sale 1 hora después, 6 horas de la tarde, nos va a ir venga contra Argentina. Fue una pelea, no sé si vos te acuerdas, la pelea entre David y Goliat. Sí. Increíble pelea, Inan. Ture público chileno, mi improvisado que estaba más o menos 4.000 personas dentro del estadio. Ture público que estaba a aclamar Aruba. Aruba. Televidente, que nós vamos estar em alto contigo, assim, que nós vamos estar conversando mais com o Theo Rodrigues, de atuação de Stuart Smith aí na Rio Sul. Televidente, danke para quedar junto conosco, nós estamos com o senhor Theo Rodrigues, coach de taekwondo. Como le foi com Argentina? Le ganó, ¿no? Le ganó por un punto. La competencia estaba cerrada. 4-1, 4-3 y al final quedó empatado 5-5 después. Al fin es que Smith se ganó todo el público por ser el atleta con más fortaleza, más técnico, más velocidad y trabajamos muy bien con los anticipos. Eso fue algo que se tuvo que hacer por el tamaño
y trabajamos en la etapa media, o sea que no le abrimos mucho espacio para que él pudiera hacer muchas cosas. Y perdió contra Brasil. Y perdió contra Brasil en el tercer round, faltando 20 segundos, fue que pudo hacer un punto Brasil a Smith. Por esa razón es que teníamos el pronóstico de que él iba a pasar la semifinal. Pero pasó algo extraño, que realmente eso pasa durante las competencias de contacto, y eso simplemente lo que hay que trabajar sobre esto para que en la próxima competencia, que serán los centroamericanos. ¿Y va ahora para clasificar? Sí, ahora estamos yéndonos para Santo Domingo, estamos saliendo el día 31. Él sale de México el 31, yo salgo de Aruba el 31 y nos encontramos en Santo Domingo. Tenemos 5 atletas que van a participar en los clasificatorios. ¿Quiénes son? Está Stuart Smith, Nayer Rapp, Chifaro Hasselhoff, Mónica Pimentel, Jennifer Bay. Tenemos 5 atletas que tenemos todas las proyecciones necesarias para que podamos clasificar para eso. ¿Esos 5 van con un equipo o se van individualmente? No, se van como equipo. Equipo. Naturalmente saben como individual, pero todos van representando a un país. No, yo comprendo eso. Sí. Yo comprendo y eso. estamos yéndonos con los cadetes para el Open también. Y ellos también participan en el clasificatorio y luego van al Open Dominicana, que es una competencia por ranking mundial. Los cadetes que van también... sí, los cadetes que están yendo son Kiara, naturalmente, Jaquín Luis, Sofía Petroche, está yendo Fausha Hasselhoff, está yendo como junior Ángelo Rodríguez y está yendo Stasher de Cuba. ¿Hay campeonato de junior? ¿Abrir? ¿Campeonato de junior también hay? Sí, no es un Open. Cuando se trata de un Open, todo lo que son cadetes, hasta junior y adultos, todo entra. Entonces estamos en total, Aruba está participando en esa competencia con 11 competidores. Great. Estamos haciendo lo posible por sacar un buen resultado. No, lo van a conseguir. Y de verdad, quiero una danke a todas las personas que han colaborado conmigo para poder lograr el objetivo aquí. Ese no está turcos, no tengo que trabajar, pues ahora. ¿Ahora comisar? Sí, ahora no se comisar y no tengo una federación que trabaja mucho más duro para mucho nada. No está haciendo todo lo que está posible para hacer un buen trabajo para cada mucho esté en el lugar que me está. Nos tiene un campeonato también, ya se manquinana. Está el campeonato, primer campeonato que Aruba Taekwondo Association también toma over Niger. Y parliamo di Taekwondo Association, nostro amico, amiga. Marilu va a comenzar con un pie. Sí, imagínate. Está en China en el mundial. Sí, de Pumsi, ¿no? Sí, el mundial junior se tomó lugar en China. Él va a fungir en la Asamblea General y para tener voto en esa asamblea. No está trabajando duro para no lograr un objetivo. Y otra cosa, no está viniendo y acaba con el Open de Aruba, lo cual ya está fechada para el 31 de mayo. No está, pide a Clarepa de una oportunidad cada vez que nos está en Quinana para nos papias de tocante Open a Quinana. ¿No me time out tipo? Sí, para nos Boácinos por traerle a Aruba un total de algunos 10 o 8 o 10 países. Para vir Aruba y conocer la isla Quinana, que está una isla bastante bonita y no está trabajando duro, claro. Televidente, wow. From the horse's mouth, men andam en inglés. Esta otinan, ela weet que passa, esta coach, head coach da seleção. Por um trame que passa para um perna de 10 segundos, para enfoque um rato aí a coisa medalha de plata, mínimo plata, se ela ganha plata, se ela ganha, por isso não tem nada. Não saco Stuart Smith por, não saco também que estamos máximo representante de taekwondo, para aí gama, estamos máximo representante de taekwondo aqui na Aruba, e não saco que ainda não logra sua coisa tão grande que também é para Aruba. Queda pendiente de Gele, passou para o Centro-Americano de 51 e tem par mais também atrás. Hermano, papi. Llamas, hope y suerte. Sigue buen trabajo haciendo. Tremendo, papá.